Llegaron los Fruna, 50 lleve, 50 y a 100 los Fruna. Se acabaron los Fruna. Se acabaron. Ay, No de duró piña nada, frutilla, no ay, duró de piña nada. frutilla 10 pesos. Mira, solo hemos hecho este podcast para estos Yo 30 mira, segundos iniciales. me iba con mis amigos al Monumental, pues al Monumental, vivía en Gran Avenida, entonces teníamos al Monumental en la micro, ahí se subía el gallo a vender helado. A finales de los 80, comienzos de los 90. Ay, qué Para divertido. la calor, su helado de fruna 10 pesos. A Fruna, la Fruna, le llevo la Fruna. 98 días, 98 días. Bueno. Bueno, se derritió como un helado de agua, premonitorio sin pena ni gloria. Ay, Nada. O a mí me sea, dio pena. No sé si ando muy Asumamos el error. sensible. no. Mira, hay una frase Alberto Mayor. Bueno, hay una frase muy regocijado el buena. concepto, pero asumamos el error. Dijimos que era Pérez o el 10%. Ayer en el. Fueron los dos. Y bueno, no es. No hay que elegir entre alternativas, es todo. Claro, es que no contábamos con la moneda. La moneda que se inflige una herida cortopunzante, creyendo que con eso evita la detención en comisaría y con tal de ir al hospital, pero es o sea, lo que hizo la moneda, o lo que hizo Piñera, a mi ¿Lo juicio, saca Piñera? yo creo que No, sí, creo que sí. no, lo que yo sé es que no. Piñera intentó por todos los medios sostenerlo porque no sabe a quién poner. De hecho la mayor demostración que no sabe a quién poner es que tiene de interino al Guatón Gálipo, ¿no? Que era el cabro que mandaban de Avanza Chile, ¿no? A la radio La Clave, para la campaña, que en la lista de los medios de comunicación era como el último va a la radio La Clave, porque daba lo mismo. No había ningún voto para Piñera eventual ahí, nada, entonces lo mandaban ahí a La Vega, y el re simpático Guatón Gálipo, como Darío, pero en RN, el guatón parrillero, entonces, pero el guatón disciplinado, y Nelson, y ahí todas las mañanas, 8:30 de la mañana, para el patio de los naranjos, No, bueno, yo voy a el cortar esta gobierno transmisión. condena, Se acabó esta weá. No, el sabéis que se gobierno acaba la cosa condena la nuestra, esto no sigue más. violencia. Este weón las prepara toda la semana para pegarme ahí en las canillas. ¿Qué tenéis conmigo, weón? ¿Qué tenéis conmigo? Un día me voy a quebrar así. Oye, Ya, te no, estoy está bueno, está diciendo que bueno. voy a llegar a ser ministro del Interior, pues, weón. Hay que decir en todo caso que Al contrario. si el Víctor Pérez es Fruna, Gali es como galletas cómpetas, o una weá así ya, pero ya. Sí, claro. Sí, No, sí, ya, po. peor. Ya, tú No, te decís Pero es entonces que que hay un Piñera lo mérito, frena. ¿Ah? porque no sabe a quién poner, porque esa es Mm, la prueba que pone a Gale, si no ya hubiera cambiado al tiro ministro. mm. Y probablemente lo que ocurrió es que Pérez tiró la toalla, porque de hecho cachó, Sí, que cachó. hizo la contabilidad y dijo, no, además si no tengo por dónde, si un viejo político es bueno para la cuenta, no. Sí, Cuando digo viejo político, no digo que tenga peso, digo que conoce el conoce. negocio, entonces sabe sacar las cuentas. Y la cuenta, claro, no tenía por dónde, porque había otra cuestión acá, que un acuerdo de la oposición, entonces no había espacio para pilquinear votos, en el Senado. Lo más notable es que la pseudoestrategia de la moneda de sostener a Pérez hasta el final fue filtrada como información a la tercera, que ayer titulaba, no, Pérez dará la pelea con todo en el Senado, que es el título, el típico titular del asesor clase B, que habla con el periodista, va a decir, no, aquí ya se decidió esto, y el Compra. periodista compra. Y que probablemente es cierto, porque al asesor lo mandan a decir eso, esto es lo que vamos a hacer. Esa es la decisión presidencial. Pero en tiempos del desplome, las decisiones duran nada, no se sostienen, porque no obedecen a estrategia, obedecen a deseo. Porque lo que no hay, y este es el tema de fondo, es poder para sostener una decisión, porque el sistema no tiene poder. Entonces la estrategia es un mero artilugio, una expresión de deseo. No está
llevada al mapa de la realidad. No se ordena la fila, no se ordena el poder, porque no hay poder. Porque una cosa es tomar una decisión estratégica y otra es salir a implementarla. Entonces nos quedamos en la escena 1 nomás. Perdona, Alberto, antes que entres tú con tu mirada, con tu análisis, con las implicancias políticas, solo en este juego, solo para darle continuidad al podcast, a propósito de Pato Navia, no soy seguidor de Pato Navia, no es cierto que lo miro todos los días en la mañana, pero me aparece porque sigo pocos en Twitter, y me aparece Navia, pero Navia, como podrían ser muchos otros, pero siempre es interesante ese tipo de figura, esos tipos de satélites, tuiteando hace algunas horas atrás, diciendo, con todas sus letras, el que debiera renunciar es Piñera. Y nuevamente instalando, no digo que sea relevante en sí mismo, pero que en ese mundo, muy alejado de donde estamos hablando nosotros, aparezca la posibilidad de nuevo, ya a esta altura del partido quizás irrelevante, pero nuevamente la caída del poder presidencial y la profundidad y el calado de la crisis política, que la única razón por la cual quizás ya no nos sorprende es, como dijo hace meses atrás Alberto, porque como está en el suelo ya no puede seguir cayendo. Pero la constatación cada cierto tiempo no deja de ser menor, porque a veces uno también se acostumbra y piensa que en realidad, bueno, salieron de la crisis. No, nunca han salido del subsuelo. Sí, yo anoche, junto con terminar el libro del Padrino, empecé a, Eso. empecé a Eso. escribir tengo que escribir como todos los años el ejercicio anual que hacemos ahí con Rodrigo Baño, Carlos Ruiz, Encina Facio. y Hugo Facio, la revista Análisis del Año. Entonces empecé a hacer mi artículo. Y de momento el título tiene que ver con lo que está pasando, que es como, le puse la oclocracia de los desacuerdos. La palabra oclocracia es una palabra que usó Platón para referirse a la degeneración de la democracia cuando se convierte en el gobierno de la turba, cuando ya no tiene estructura, nada, está distribuido el poder, pero en realidad no lo tiene nadie. El gobierno de la turba. Lo que en la mirada más de Platón era una degeneración espantosa, porque era una persona más seria que la gente seria, ¿no? Y la oclocracia de los desacuerdos tiene que ver con que efectivamente no están las condiciones dadas para construir entonces estos puentes que fueron caracterizados como tan relevantes de distintas maneras, formal e informalmente, en la transición política que nos ha acompañado por tanto tiempo. Bueno, dicho esto, ¿por qué lo digo? Porque ¿por qué, sin tener ningún antecedente, porque yo no manejo esos antecedentes que maneja Mirko, pero ¿por qué yo tenía la sospecha de que podía ser que esto fuera de Piñera? Es porque la decisión me parece tan estúpida, tan mala, que solo podía ser tomada por alguien que tuviera el poder para imponerse al resto. O sea, yo creo que es una pésima idea para todos. O sea, no estoy hablando para Piñera, estoy hablando de inclusive para el exministro Pérez. O sea, nada mejor para un ministro condenado, no por la historia, condenado desde su origen a no ser héroe, ¿ya? Porque no tiene nada de héroe, ese personaje, en un momento como este, donde va a ser ajusticiado en la plaza pública por los políticos de siempre, la única oportunidad que tenía era que corriera su sangre con una cierta probabilidad, muy bajita, pero con una cierta probabilidad, que ya es algo, de que esa sangre deviniese en sagrada. Que todos dijeran después, esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. O sea, el carácter épico de Claro, esa pero si muerte. te condena el Senado, después no podés ir no sé, pues, a constituyente o a core, o a Pero dame eso no cuál a los cargos importa. que tiene. Entonces Pero es que, un yo entiendo esas político no cosas de los sabe vivir fuera del drogadictos. sistema. O sea, yo lo entiendo porque son drogadictos, pero de verdad, me refiero a los drogadictos de la política, pero a ver, de verdad, o sea, salir así, o sea, salir arrancando literalmente de una acusación constitucional, salir arrancando por la ventana, es muy, muy lamentable. Yo creo que fue un error muy grande. Y yo me imaginaba entonces que quien podía cometer un error así, que tenía el poder para cometer ese error, además, era el presidente Piñera. Pero no, efectivamente. Ahora,
Y esto empieza, o sea, mientras esto está ocurriendo, el sistema político sigue desangrándose en forma de horrores cometidos entre sí, porque ya no hay forma de estructurar esto. O sea, hay poca conciencia de la cocción a fuego lento a la que está siendo sometida hoy día, por ejemplo, Osandón. Osandón está por un camino peor que el de Marco Enrique. O sea, va a llegar a un lugar ominoso, imposible. Ni siquiera ha salido con sus bravatas habituales a torear. No, no puede, porque no puede, porque el caso ya está armado. ¿Ya? Porque además el caso probablemente es real, pero además ya está armado para que no tenga salida. Y solo le queda un muy mal acuerdo que probablemente Piñera ni siquiera se lo respete. O sea, no va a querer que se muera nomás porque sí. O sea, porque sí, porque tiene fundamentos, pero porque sí, fundamentalmente. Entonces, creo que está pasando todo eso alrededor que revela el debilitamiento estructural. Y bueno, y esto es, o sea, levantarse un día sin rumor alguno de la caída del ministro hasta la acusación constitucional y de pronto tenerlo caído sin que pese nada, sin tener un nombre de reemplazo, como dice Mirko, sin tener nada, es una señal de debilitamiento tan grande, que efectivamente la vigencia, o sea, estos son hitos donde la vigencia de la pregunta del Piñera pasa a agosto, se vuelve perentoria. O sea, es obvio que hay que preguntarse si el gobierno está en condiciones, no si debe o no debe, si está en condiciones de sostenerse. A mí me Claro, vamos a pasa, aguantar 15 meses así. 15 sí, meses le quedan al gobierno. Vamos a sí, aguantar 15 meses así. sí, ¿Ah? Sin festival de Viña, además. sí. Sí. No, porque además en la caída de Pérez, que si bien va por un lado distinto, pero los tiempos coinciden, cuando se hablaba un poco estas típicas preguntas que son retóricas, que es como al día siguiente el plebiscito, renuncian todos los ministros del rechazo, y es retórica porque evidentemente no estaba configurado en eso, no estaba en ese juego. Pero bueno, una semana después, el ministro del Interior del rechazo renuncia. Entonces, la pregunta es si efectivamente, estando por dos arenas distintas, no se generará una energía en ese sentido. En momentos, en todo caso, hay que decir que la energía, que efectivamente, ya lo decíamos ayer, el proceso de elección de la prueba, etcétera, en una primera mirada, así todavía muy somera, en la primera semana, pareciera ser que efectivamente descomprime un poco. Es el primer viernes pasado, en que en realidad como que lo de la Plaza Dignidad estuvo más quieto, más calmo, etcétera. Pareciera que la energía está puesta ahora en el tema de los independientes, las leyes, que le da constitucionalidad. Pero esta señal, junto con otras, pudiera volver a mover y nuevamente la posibilidad del análisis político, así como pasa a y por lo tanto genera energía en este sentido, se diluye y queda como todo empantanado en una... O sea, ¿qué relevancia tiene ahora, Mirko? ¿Tiene relevancia la discusión de si la UDI logra mantener ahora al cuarto ministro del Interior? ¿Tiene alguna relevancia? Yo me pregunto por las preguntas naturales de la política que durante 30 años han tenido sentido, cada vez, y esa es la constatación para mí, eso es lo interesante, son cada vez más irrelevantes. No digo que no se hagan, que no movilicen energías dentro de los partidos, etcétera, pero de verdad tiene alguna puta relevancia quién es el cuarto ministro del Interior de Piñera. Los 4 años del gobierno son un viaje de Santiago a Arica, ¿no? Lo que pasó es que el auto se quedó sin benzina en Antofagasta, en el desierto. Entonces ya no es que se quedó en benzina en la ciudad de Antofagasta, sino que entonces van con una cosita a buscar benzina para echarle. No hay ninguna parte, no hay para echarle. Ese es el tema, ¿no? Todas las otras cosas son accesorias, porque evidentemente que si quedaba algo de benzina, el resultado del plebiscito le quitó toda. O sea, era imposible pensar que no tuviera consecuencias políticas. No necesitamos más que haya gente manifestándose en la Plaza de Dignidad para medir fuerza. El resultado del plebiscito fue suficiente fuerza, ¿no? Y el gobierno se autovendió, como todo el sistema político viven de la ilusión, de la ilusión normativa, de los textos de ciencia política, de los asesores fruna, ¿no? De que entonces el proceso que se iniciaba era una oportunidad para el gobierno porque todo el sistema ya está preocupado del proceso. Entonces no estáis entendiendo de qué se trata lo que está pasando.
Es una impugnación contra el sistema, pero el gobierno es parte del problema, no de la solución. El gobierno actual es parte de la estrategia de las tres comunas, es parte de la estrategia del sistema para sostenerse. Entonces, el gobierno es parte del problema, a eso me refiero, ¿no? La votación del apruebo, ¿no? Es una cancelación del mandato del gobierno de facto, aunque jurídicamente tú interpretes que era. Estamos hablando de la energía en política, no de las leyes. O sea, yo creo que es interesante el giro histórico de, si uno va a mirar, yo tengo muchas investigaciones que me tocó hacer sobre temas de mercado en el 2003, 2004, 2005, 2006, qué sé yo, y de ahí para adelante todavía incluso un poco. Y en ese tiempo, lo que uno veía con mucha profundidad era eso que los marxistas llaman la ausencia de conciencia de clase, ¿no? O sea, los sectores más desposeídos veían con mucha esperanza su propio futuro, las posibilidades de desarrollo, y sentían que pertenecían incluso a otras clases. O sea, yo tengo entrevistas, 2009, de personas que me decían con un ingreso de entonces 250.000 pesos, no salario, sino que además como emprendedor, ¿ya? Que era menor que el salario mínimo, un poquito menor que el salario mínimo, decía, yo soy un empresario, yo soy como Piñera, decía. ¿Ya? Esa pérdida de la conciencia de clase, lo interesante es que hoy está trasladada a las tres comunas. ¿Ya? Está trasladada a las tres comunas, con un gobierno sin conciencia de clase. O sea, este es un gobierno del rechazo que va y dice, no, es que no puedo ser del rechazo, lo que tiene onda es ser del apruebo. ¿Ya? Un gobierno aspiracional al revés. ¿Ya? No abajista, aspiracional, porque está tratando de elevarse a partir de cosas como esa. Esa pérdida, esa descontextualización del proceso es súper importante. Yo creo que ahora viene una pregunta que por eso es tan importante además que lo hicimos así con diseño, cuando diseñamos, por ejemplo, el seminario que viene esta semana, que es el último del año además. Cuando lo diseñamos fue justamente, que fue hace mucho tiempo, cuando empezamos la discusión y dijimos, estaban todos haciendo cosas sobre el tema constituyente antes de la votación. Y dijimos, no, salgamos de esa conversación, porque la conversación que se ha tenido, para mucha gente que nos escucha probablemente que es interesada en estos temas, ha ido a esas cosas, y está muy bien que vayan, nadie los va a criticar por eso, pero le voy a decir una cosa súper sencilla. En todas esas cuestiones se les explica básicamente cómo es el proceso jurídico que viene. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Que son cosas que hay que saber. ¿Qué significa la hoja en blanco? ¿Qué significa los 2/3? ¿Qué significa si sí? Y todas esas cosas está muy bien saberlas. Pero ojo, si lo más importante de este proceso es entender cómo el proceso político va a ir interactuando con el Congreso por el lado de acá, con la Convención Constituyente, la Asamblea Constituyente por el lado de acá, con la crisis del gobierno por el otro lado. ¿Ya? Y todo ese proceso, en toda esa interacción va a tener un nivel de complejidad, va a tener un desdibujamiento y un redibujamiento muy significativo. Estamos hablando de tratar de entender un proceso histórico de alta complejidad donde se va a jugar gran parte del destino de este texto constitucional, cuya magia va a residir no en la perfección del proceso, no, justamente en estas impurezas, en estas imperfecciones, que si son superadas, tal como el 10% superó sus barreras, y ahora el otro 10% va a superar sus barreras, si son superadas, va a producir, digamos, un empoderamiento ciudadano de una envergadura que no tiene mucho parangón en nuestra historia reciente, al menos. Yo creo que es muy interesante, muy interesante ese proceso. Un detalle, hoy día leía, solo he visto así el titular, no he visto la encuesta completa de Ipsos, me parece, con Espacio Público, respecto a, le preguntaban a la gente, hizo una encuesta sobre cuál es el perfil de constituyente que quieren. Entonces, por lo menos en el titular lo que parecía más interesante, bueno, una cosa más obvia, que preferían gente sin militancia política, pero lo segundo, el criterio era que fueran expertos, expertos especialmente, digamos, en legislación, es decir, abogados.
Era un número importante, no sé, como el Bueno, 60%. espacio público es un lugar de expertos, no va a ser una encuesta para que no ganen los expertos, De no, acuerdo, pero voy a jugar de Mirko. No nos pongamos de técnicos. pero supongamos que efectivamente los resultados de encuestas son ciertos. Yo creo que puede que sea, pero yo creo que es que ahí hay un tema mucho menos de primer plano, pero me parece mucho más profundo respecto a los cambios que pueden acontecer o no acontecer en el Chile futuro. Es que si de verdad, weón, seguimos tan cagados de la cabeza como país, como ciudadanos, como ciudadanas, que esperamos siempre esta lógica de los expertos, o sea, es como de verdad seguir regalándonos no porque los expertos no sean necesarios, sino porque la representación política tiene que estar en manos de quienes tienen capacidad de representar aquellas cosas que pasan. Para eso están los asesores, las comisiones técnicas, los expertos. Entonces, yo siento que ahí hay una cosa, con todo el poder que se ha construido, un poco lo que señala Mirko, la energía, todo lo que implica este 80% del apruebo, 78% del apruebo, y de repente yo veo estas señales y yo digo, uy, parece que todavía esta cosa como de que en realidad todavía no te animáis, o sea, como que ya tú cachai que el cabro chico ya pedalea solo, pero en realidad estamos permanentemente mirando para atrás para saber que efectivamente el papito nos tiene tomada la bicicleta porque nos da terror que sin la ruedita al lado nos caigamos. Yo creo que esa cosa, que por supuesto dice bien Mirko, también lo instalan algunos que les interesa que se instale ese discurso, por supuesto, hacen lo suyo, empujan el carro, pero yo no creo que sea falsa los resultados de la encuesta y creo que efectivamente todavía hay una gran inhibición y ese temor a representarnos como Habría que ver ciudadanos. cómo se... Me refiero a que obviamente que no falta la encuesta, me refiero a las premisas de la encuesta, ¿no? Ah, De acuerdo. a eso Pero me me Basta, parece un refiero temazo porque ese. basta que la pregunta diga, ¿quién cree usted que, entre que las será siguientes el perfil más alternativas, claro. capacitado para, y basta con eso para que efectivamente te... Ahí tenemos un tema para la próxima encuesta de la Cosa Nostra. Perfiles. ¿Cree usted, mira cómo cambia la pregunta, ¿cree usted que dado que en Chile el 50% de la población gana menos por hogar de 580.000 pesos, ¿cree usted que el 50% de la Convención Constituyente debe ganar menos de 580.000 pesos? Me Ahí está, gusta, me gusta. Y te dimos vuelta a la encuesta, pues Darío. le dimos vuelta, Bien, me gusta claro. este Alberto. Te voy a llamar después, te voy a hacer una invitación. Ahí te cuento. Usted sabe, tiene un precio. Ya, oye, este era un podcast corto nomás. No sé si es muy corto, pero teníamos que hablar Sí, del Fruna Pérez. Mira, si en sí, quiero realidad del hacer Fruna Pérez hablamos como en 6 minutos y medio, sí. Para lo que da nomás, pues. Oye, dame derechos porque quiero mostrar un regalo que me hicieron y quiero agradecerlo. ¿En serio? Estamos Ah, no así solamente a vos te llega el regalo, porque siempre los regalos emocionales. están llegando a ti, no sé por qué pasan estas cosas, pero bueno. A mí no me llega nada. Yo te mando Será algo por, siempre. será por mis frases. Después de esa frase, le va a llegar algo. Ya vas a ver. Mira, ¿Qué es eso? miren esto. Todas las revistas hoy, desde el 70 al 73, No te lo puedo creer. todas, Ah, del 70 al 73, del tiempo de la Unidad Popular. empastaditas. Oh, buena. Buena. No, buena. Bueno, Físicamente, te la Gran trajeron en físico. documento. sí, y en físico, Oh, no qué se las dejan en la casa. maravilla. Sí, excelente. ¿Ya? Juan Ya. Acosta. ¿En serio? Y, Ya. sí, y además Ah, él no, está ya. lagartero, trabajó en No, Washington 4 basta. años Qué en desagradable esto. un lugar de lujo y me regaló a, a Te creí la muerte, ¿eh? No, está buena. Oye, y sacaste la revista y ahora podéis meter billetes en el maletín, po. Le gusta al Macari. estilo, El Le gusta maletín con Macari. billetes para la constituyente. al estilo Cosa Nostra. Sí, como Claro. tiene que ser. Ya, te voy a bajar la. Vamos a grabar un día yendo los tres al banco a retirar las utilidades del año, ¿ah? En un Caminando por el maletín. centro. En un Con maletín. 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 Todavía. Oye, yo no, yo Dale, dale, dale. solo quería comentar para bajar un poco de lo abstracto al pirquineo de datos de Fruna Pérez, ¿no? El ministro Pérez llegó y fue instalado después de la debacle que significó para el oficialismo el 10%. Y la promesa que había en torno a la figura de Pérez y de todo ese cambio de gabinete, que incluyó a buena parte del comité político, era que la premisa, estando los partidos y los subgrupos que estaban en disputa en los partidos principales del oficialismo, UDI y RN, en el gabinete, todo se ordenaba y se calmaba. Y por eso fueron en orden de molestoso.
La Jacqueline Van Rieselberghe pidió a Víctor Pérez interior. No, la Pepa Hoffman, que es la división al otro lado de la UDI, Belolio se llegó. Y RN se calmó con 2 carteras de Estado, una para la mar y una para Desborde. Lo interesante es constatar que las premisas con las que se están haciendo las cosas en política, están más vencidas que yogur de supermercado. Impresionante. Ese es el tema, ¿no? Entonces, no solo no ordenó al oficialismo, de hecho, el 10% se aprobó en la Comisión de Hacienda con todos los votos de la derecha menos uno. Entonces ahí no estuvo Víctor Pérez, sino que además, Pérez, que llegó montado sobre el caballo de sheriff que venía a poner la ley y el orden en la Araucanía, recibe un balazo, pero además un balazo de fuego amigo, Felipe. que es el de Felipe Cast, de Bópoli, y termina abajo del caballo y abajo del cargo, ¿no? Y la Araucanía se lo lleva. Pero esto no tiene que ver con Pérez, tiene que ver con que cualquiera, ¿no?, que entre al juego político, al tablero, puesto con las premisas equivocadas, va a terminar igual, porque no estamos frente a un problema de personas, estamos frente a un problema del sistema, ¿no? Del sistema completo. Eso es lo que está fallando. Entonces, oye, pero ¿por qué si parecía que? Porque todo el sistema, los analistas, los medios, los periodistas, los opinólogos, todos siguen operando con una caja de herramientas, con un lenguaje de análisis que ya no sirve. Porque no tiene que ver con facultades o aptitudes, con biografía de las personas. Ya no se trata de personas, porque estamos frente a la falla de San Andrés, que está activada en la política, ¿no? Entonces estamos en el terremoto 9.9. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, pues, y por eso es que además los llamados muchas veces el oficialismo a la oposición son los llamados así como, oye, ya, pues, bueno, o sea, como atinen, y que en el fondo son los llamados a tratar de recomponer las viejas formas de hacer política que ya no les resulta. Por de pronto, pero lo que hay es un desbande generalizado, porque no es que haya ciertos sectores, a mi juicio, no veo en el escenario político a casi nadie que comprenda esa otra mirada, sino que más bien lo que está tratando de hacer es, aprovechando en la misma lógica, de sumar poder. Por ejemplo, lo que se hace hoy día, que después de la acusación, inmediatamente oficina de parte, se hace no es la impugnación, la censura, se propone la censura a la mesa de la Cámara. Porque claro, el escenario está para censurarlo, pero la lógica es pan para hoy, hambre para mañana, porque es la clase política en su conjunto la que debiera tender a ir disminuyendo permanentemente su poder, salvo que seamos tan hueones que sigamos prefiriendo expertos, por ejemplo. Me carga coincidir con Meo, pero lo único que nos saca de esto es un reseteo general, elecciones generales anticipadas, de presidente, de congreso, de todo. Claro, es la revinculación de la institucionalidad al proceso. O sea, si este proceso está jugando un juego que es impertinente, entonces tú tienes que enchufarlo de alguna manera para que ande. Y el primer enchufe que funcionó fue el plebiscito, pero el plebiscito no entrega nada ejecutivo. Entrega una ilusión, que es muy importante. Está por acá arriba, el plebiscito. Muy, muy, muy metafísica, lo que es muy bueno, muy importante. Pero tiene su complejidad. Pero es un Dios sin iglesia. Sí, sí. Necesitamos... Y el general Rosa, bien, gracias, impresionante. Oye, el general Rosa. No, pero podría también, Rosas podría ser otro, no. Con cualquier análisis que le quiera dar poder a Rosa, no, está meando fuera el tiesto. No es poder, pero es de alguna manera como la perplejidad ante la incapacidad del sistema de hacer así como cosas mínimas, porque nos está pidiendo, digamos... Rosas es un seguro de Piñera. Sí, obviamente pues sí, un seguro que ya no sirve, pero él cree que es la manera de que no le quede una cagada más grande con Carabineros, ya tiene la cagada con Carabineros. Es el Villalobos de Bachelet, y por eso Bachelet lo bancó hasta el final. El Villalobos de Piñera, es lo mismo. Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Es lo mismo. Si es lo mismo, recuerdo lo que dijiste en los seminarios, como noticia confidencial, es interesante. Oye, es presidenta de una mujer. Es lo mismo, pero no es igual. Ya, chiquillos, por favor, no. Yo solo quiero retornar, que quería decir un homenaje a un ex compañero de colegio que tenía frases muy geniales. Don Hugo Mayás decía, es triste, pero no da pena. Y le queda bien a Pérez eso. Sí, es triste, pero no da pena. ¿Cuánta plata se perdió, weón?
Le está calculando la dieta en el Senado, en fin. Oye, ¿vieron lo de la ministra de Cultura? No podemos dejarlo pasar, ¿ah? O sea, sí podemos dejarlo pasar, porque sí es lo que opinan permanentemente. No, pero a ver, pero Darío, es que lo que pasa es que una cosa es que A uno mí ya no me diga va a eso sorprender. de tu no, sí sorprende, ¿sabes por qué? Porque hay un elemento de la frase que si la gente del mundo de la cultura se organizase y tuviera una capacidad de poder más importante en Chile, implica que ella salga al ministerio necesariamente, o que al menos trabaje gratis, porque ella dice, plata que se gasta en cultura no se está gastando en necesidades. En COVID, por ponerlo Bueno, así. su sueldo, Pandemia. Sí, pues su su sueldo. sueldo. Mm. Partamos por ahí, Los sueldos de salud. claro. Pásenle el sueldo a médicos. Listo, Sí, ya está. sí. Es cosa de pedirlo, no en Bueno, reclamar. que Es decir, ok, y tiene lo toda la interesante razón. es que el gobierno se va a hundir con la bandera al tope del credo del dogma neoliberal. No más Sí, gasto. Sí, claro. No, en eso Briones deja intacta la herencia que con este gobierno termina el ciclo neoliberal, mueren con la bandera al tope, entonces el presupuesto no es expansivo, vía endeudamiento, keynesiano, no, es exactamente todo lo contrario. Sí. es bueno el concepto de bandera neoliberal, deberíamos mandar a hacer una. ¿Una bandera neoliberal? ¿Cómo sería la Sí, bandera neoliberal? no sé, pero hay que pensarla, está buena. Debería ser como una tela que cambia de color, que cambia de forma, dependiendo así. Lo importante es cómo va el viento, pero flamea. Mm. La Una bandera bandera verde, neoliberal porque siempre el flamea. verde, si el dinero es Sí. la regla superior. A la regla superior. Ya, me El aburrieron dólar. por completo. Además que esta semana los veo jueves, viernes, sábado en el seminario, así que No, y eso, además, oye, como está la cosa, podemos tener podcast de emergencia en cualquier momento, en ¿no? cualquier Sí. momento. Sí. Pero nos vamos De a concentrar partida, en el seminario. ¿Ah? Estados Unidos sigue abierto. Tu Estados querido, Unidos. Estados tu Unidos. puro Pero en medio del querido. seminario podemos parar el Sí, seminario, hacer un sí, podcast y seguir el seminario, porque si sí. la No, situación lo no voy a amerita. recordar la categoría conceptual que creó Mirko la última vez que hablamos de Estados Unidos. ¿Cuál? No la La vas a voy a recordar. decir. Ah, ya me acordé. Ya me Yo no acordé. digo cosas como las que dice Mirko. No, Puede ser no. Mirko. Que ahí nomás. Pero Vayan a no buscar voy a el recordar. archivo. El ¿A qué archivo de la parte Cosa ¿Qué wea Nostra. dije? Que no... Era, había algo negro. Ah, ya. La Fox. Se acordó, se acordó. La Fox. Perfecto. ¿Cómo no? Íbamos tan bien y lo echamos a perder. Estábamos Qué deconstruidos rica era, y ahora estamos reconstruidos. qué rica era Megan Fox, ¿se acuerdan? Ya, no, los voy a cortar. Chao. Chao, 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 chao. No paren la wea. No, ya. Nos vemos el jueves. Nos vemos el Dejo con jueves. los dejo con el. Eso, los voy a dejar con la publicidad que tenemos. ¿Por qué no? Ah, bueno, Si el cierra, podcast es cierra, nuestro, sí. si quieren, Corresponde. córtense ¿Con el el tiro. videíto? Con el Sí, videíto, ¿no? con el videíto. Ah, Ya. bien. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Con la Ela. música, sí. La Ya, gente no ahora sabe, pero sí. pasó un buen rato. Sí, Y estamos pasó un aquí buen. esperando que- Ya, vamos al comercial. Oh, la cuestión. Miércoles hasta lo trató de. Como para una. No lo había visto. Bueno, no lo había visto. Pero nos pusieron mucho rato nosotros y nos pusieron chiquititos a los invitados, que son tremendos invitados. Me dio mucha nostalgia del viaje que vamos a hacer a Sicilia. Sí, también es cierto. Esa es la verdad. Me imaginaba con Apolonia tomándome un vino fresco ahí con alguna frutilla nadando, un pedazo de melón. En el cerrito, ahí en el cerrito. Claro. Oh, Qué rico. Estamos impactados, como ven, con la caída del ministro del Interior, ¿eh? Preocupados por Chile y su destino. Beleza.
Eso nomás. Ya, eso es. Nos vemos el jueves. Nos Chabela. vemos el jueves. Ya, En los chao. seminarios. Sí, Pero por el no hay- seminario. Po. Podcast solo de emergencia. Sí, po, solo de emergencia. Solo Un si gana celular. Biden. Porque si gana Biden va a quedar la pura cagada. Ya, chao. Chao, chao.